Muy buenas noches, bendiciones. Les saluda el pastor Percio Paulino y estamos agradecidos de Dios que nos ha regalado esta noche, este tiempo, este día, y estamos para compartir unos minutos con ustedes acerca de nuestra respuesta al señor Michael Rupp de Un Rudo Despertar, que se destapó el día pasado diciendo que Mateo capítulo 28, versículo 19, no es parte del texto original y que fue introducido para una época como la del siglo IV. Queremos en esta noche darle una respuesta a esto en el entendido de que las informaciones que este señor ha dicho es totalmente falsa. Adicional a eso, él ha dicho que el texto de Mateo 28 y 19, Eusebio no lo cita. Daremos respuesta también a eso, porque Eusebio de Cesarea cita este pasaje bíblico. Yo quisiera en esta noche pedirle a las personas que van luego a ver la grabación y otros que estarán ahí conectados con nosotros, que estén muy atentos a lo que nosotros vamos a estar exponiendo por unos minutos y respondiendo las citas que son anteriores a la época de Eusebio de Cesarea, donde se confirma la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera comenzar diciendo en esta noche, de manera clara, responderle al señor Michael Rupp y a todas las personas que puedan compartir esto, todas las personas que se van conectando, copien el link y envíenselo a alguien, por favor, para que las personas tengan acceso. Número uno, el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, es un texto original en el texto griego. No existe ninguna variante textual que niegue que Mateo 28 y 19 no es original. Incluso, miren, aquí tengo la edición 26 del texto griego, que trabaja con las mejores variantes textuales y con los mejores manuscritos. Ahí tengo el texto abierto. No existe debajo, en el aparato crítico del texto griego, ninguna variante textual que niegue que Mateo 28 y 19 no es original. No existe, señores. De manera que ya por ahí le estamos respondiendo. Porque alguien puede decir, no, pero hay que revisar el aparato crítico, con todos los nombres de los manuscritos, los símbolos, todo lo que eso implica. No existe ninguna variante textual que niegue que Mateo 28 y 19 no es original. Eso por un lado. Tengo también aquí la edición número 27 del Nuevo Testamento griego. Y ahí tengo el texto bíblico en griego, Katamathaion 28 y 19. Es decir, según San Mateo 28, 19. También no existe tampoco ninguna variante textual que diga que Mateo 28 y 19 no es original. Adicional a eso, tengo un comentario textual al Nuevo Testamento griego, escrito por un especialista en manuscrito y en crítica textual, Bruce Metzger. Y Bruce Metzger ni siquiera hace un comentario, señores. Ni siquiera hace un comentario a Mateo 28 y 19. Y este autor trabaja con las mejores variantes textuales. Y te explica si fue copiada, si fue introducida, si alguien la inventó en otra época. No, nada de eso. No aparece una sola evidencia de este autor negando que Mateo 28 y 19 no es original. Es decir, que aquí tenemos la edición 26, Nuevo Testamento griego, la edición 27 de Detlef Allen, del Nuevo Testamento griego, y el comentario textual al Nuevo Testamento de Bruce Metzger. Tampoco existe eso.
De manera que el pasaje bíblico de Mateo 28 y 19 es original. Seguimos. El señor Marco Rupp dijo que el pasaje bíblico fue introducido en la época de Eusebio, y que Eusebio dijo que nunca citó ese pasaje bíblico. Lo que pasa es que él se puso a leer algunos textos de Eusebio que no lo mencionan, pero se le olvidó que existen otros textos de Eusebio de Cesarea que menciona la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, cito, en el cuarto libro de Eusebio de Cesarea, llamado Teofanía, en esa obra, cito textualmente lo que dice Eusebio: vaya y hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso en el cuarto libro de Eusebio sobre teofanía, que está mencionando la fórmula bautismal. Pero esa tampoco no fue la única cita donde Eusebio menciona a las tres personas divinas. No. Existen también dos escritos posteriores de Eusebio, en los cuales está uno contra Marcelo de Ancira y otro de Teología de la Iglesia, donde él cita lo siguiente: nosotros creemos en cada uno de estos que son y que existen, el Padre verdaderamente Padre, y el Hijo verdaderamente Hijo, y el Espíritu Santo verdaderamente Espíritu Santo. Como también nuestro Señor, mientras enviaba a sus discípulos a predicar, dijo: vayan, enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos mencionando que Eusebio de Cesarea, es cierto que hay otras obras que no lo mencionan, pero las obras importantes que tenía que mencionar, la fórmula bautismal, la mencionó. La mencionó en el cuarto libro de la Teofanía, y la mencionó en dos obras posteriores contra Marcelo de Ancira y también de la Teología de la Iglesia. Es decir, que quienes utilizan a Eusebio para negar la Trinidad y para negar también la fórmula bautismal están sumamente equivocados. Ahora bien, no hay que irse del siglo I al siglo IV para saber eso. No, este señor anda dando saltos, Marco Rupp anda dando saltos, confundiendo a mucha gente cuando las citas históricas están ahí. Yo quiero mencionarles a ustedes, antes de mencionar la cita, que citan más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, y en ninguno de esos manuscritos se niega la fórmula bautismal. Es decir, se afirma, porque el texto de Mateo 28, 19, Katamafaion 28 y 19 es original. Si el señor Bruce Meger hubiese hecho un comentario, yo se lo hubiese compartido a ustedes, que es un especialista, no lo tuvo que mencionar. Pero también tenemos la edición 27, que el aparato crítico no tiene ninguna observación sobre eso, ni comentario hay sobre el versículo 19. No existe, porque el texto es original. Lo mismo pasa con la edición 26 del Nuevo Testamento. Ahí está, la edición 26 sobre Mateo 28, 19 ahí. Si uno mira el aparato crítico debajo, no aparece, me acerco un poco a la pantalla, no aparece ningún comentario que contradiga y diga que Mateo 28, 19 no es original. Estamos hablando que la edición 26 del texto griego, la edición 27 del texto griego, y uno de los tantos, para no mencionar tantos especialistas, Bruce Metzger, un comentario textual al Nuevo Testamento griego,
no aparece ni un solo comentario, valga la redundancia, ni uno, ni un comentario. No aparece ningún comentario que niegue que Mateo 28:19 no es original. Pero al mismo tiempo hemos mencionado para la gente que va a escuchar el video, porque el señor Marco Ruiz dice que Eusebio no lo cita. Claro que sí, Eusebio lo cita. La fórmula bautismal. En el cuarto libro de su teofanía, cuando citó Mateo 28:19, Eusebio dice: vaya y hagan discípulos todos los pueblos y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Adicionar a eso, a esa cita, porque no es que Eusebio la menciona en todos los libros, no, la menciona en el cuarto libro de su teofanía, pero al mismo tiempo la menciona en una correspondencia, en una carta, en un escrito en contra de Marcelo de Ancirá y de la teología de la iglesia. Y yo cito: a esto se suma una carta escrita por Eusebio a su iglesia sagrada, en la que dice, cito: nosotros creemos en cada uno de estos que son y que existen, el Padre verdaderamente Padre, y el Hijo verdaderamente Hijo, y el Espíritu Santo verdaderamente Espíritu Santo. Como también nuestro Señor, mientras enviaba a sus discípulos a predicar, dijo: vayan, enseñen a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de dos citas de Eusebio de Cesarea, donde Marco Ruiz dice que Eusebio de Cesarea que nunca citó, pero este señor desde el siglo I da unos saltos y se va por allá por el siglo IV. No hay que irse por el siglo IV. Yo voy a mencionar una serie de citas que van desde el siglo I, siglo II y siglo III, que hablan de esto, señores, de la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero adicionar a eso, existen más de 5,000 copias de los manuscritos griegos, y esas copias afirman la fórmula bautismal. Voy a citar ahora un documento, un libro extracanónico del año 50. Algunos libros colocan en el año 70, otros en el año 90, y otros lo ubican en el siglo II. Ubiquémoslo en el año 50 hasta el 110, que es la Didaché o Didaché, que es un libro extracanónico que recoge toda la enseñanza de Jesús a través de los apóstoles. La Didaché, que otros autores la colocan en el año 125, referente al bautismo, dice lo siguiente: bautiza de este modo, habiendo recitado estos preceptos, bautiza en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Didaché capítulo 1 es que va a plantear eso. Adicionar a eso, tenemos el testimonio de Tasiano, que en la obra de Atacerón, que es una armonía de los 4 evangelios, o a través de los 4 evangelios, en la página 55, Tasiano del año 170 después de Cristo, menciona lo siguiente: entonces Jesús les dijo: vayan ahora a todo el mundo y prediquen mi evangelio en toda la creación, y enseñen a todas las personas y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Tasiano en el año 170 después de Cristo, siglo II, señores. Pero seguimos. Tertuliano, señores, en su escrito contra Praxeas, en la página 26, Tertuliano, que es del año 210 después de Cristo, dice: después de su resurrección, él prometió en un juramento a sus discípulos que él les enviaba la promesa de su Padre, y finalmente él les mandó a bautizar en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Estamos hablando de Tertuliano en un escrito contra Praxeas o Praxeas, que eso está en la página 26 de ese escrito. Orígenes
del año 245 después de Cristo. ¿Por qué cuando el Señor le dijo a sus discípulos que ellos debían bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este apóstol emplea solo el nombre de Cristo en el bautismo, diciendo nosotros quienes hemos sido bautizados en Cristo? Es una pregunta, porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Escuchen bien, señores. Orígenes, uno de los padres griegos, brillante, señor, porque había gente que tenía a Jesucristo como la máxima autoridad, como una manera de iniciarse en el camino del Señor, en la fe, tener a Jesús como Señor, como Salvador, y al mismo tiempo, a la hora de bautizarse, había gente en otro entorno, que ese es otro tema que lo vamos a trabajar otro día, que se bautizaba en el nombre de Jesús, pero siempre el bautismo fue, señores, en el nombre de la Trinidad. Incluso el mismo Orígenes lo dice de esta manera, porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Es decir, señores, que he mencionado la cita de Eusebio, he mencionado la cita de la Didaché, he mencionado la cita de Tasiano, he mencionado la cita de Tertuliano, he mencionado la cita de Orígenes que hablan de esto. Adicional a eso, Cipriano de Cartago, señores, Cipriano de Cartago, escuchen bien, del año 250 después de Cristo, él, Jesús, le mandó a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le dice Cipriano de Cartago también. Entonces el señor Marco Ruz del siglo I da salto para el siglo IV y le hemos demostrado la cita que hizo Eusebio acerca del bautismo de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos dicho ya también que Bruce Meyer, en un comentario textual al Nuevo Testamento griego, no menciona, señores, una sola cita, ni un comentario hay ahí. Déjenme acercarlo aquí. Ni un comentario. Ahí está, porque el versículo 20 está de este lado. No aparece un comentario ahí. Déjenme sacarlo a la pantalla. No aparece un comentario que diga que Mateo 28 y 19 no es original. Pero adicional a eso tenemos el Nuevo Testamento, la edición 27 del Nuevo Testamento griego. No aparece ninguna variante textual que niegue eso. Ninguna. Mírenlo ahí en pantalla. Se lo voy a dejar ahí para que la gente lo pueda ver después. Pero también está la edición 26 del Nuevo Testamento griego. La edición 26 de este lado. Catamazaío 28-19, según Mateo 28-19, ahí está. La acerco un poquito a la pantalla. Tampoco. No existe ninguna variante textual en el aparato griego, edición 26, edición 27, ni tampoco en más de 5.000 copias que hay del Nuevo Testamento griego que digan que Mateo 28-19 no es original. Está más claro que es original. Y al mismo tiempo, Eusebio de Cesarea, ya lo hemos mencionado para que la gente pueda escuchar el video, menciona la cita también. Dice Atanasio, señores, Atanasio, 360 después de Cristo, y la fe entera es resumida y asegurada en esto, estoy citando, que una Trinidad debería ser preservada, como nosotros leemos en el Evangelio. Id y bautizad todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28-19. Entero y perfecto es el número de la Trinidad. Qué grande, señores, qué grande es Atanasio. Oiga cómo lo plantea. Y quisiera cerrar estos minutos para que la gente descanse en su casa, leyéndole a ustedes las dos citas. Una cita de Eusebio, porque el señor Marco Ruz dice que Eusebio no cita. No. En los libritos de Eusebio que él leyó, que parece ser que no lo leyó todo, es que no encuentra la cita, pero yo encuentro la cita. En el cuarto libro de la Teofanía, señores, libro 5, libros 4 y 5, en la página 17 del cuarto libro de la Teofanía,
Cuando citó Mateo 28, 19, escribió, cito, vaya y hagan discípulos de todos los pueblos, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego hay dos citas posteriores, señores, brillantes, de Eusebio de Cesarea, que es una cita contra Marcelo de Ancilá y de la teología de la iglesia, donde él dice lo siguiente, cito, nosotros creemos en cada uno de estos que son y que existen, el Padre verdaderamente Padre, y el Hijo verdaderamente Hijo, y el Espíritu Santo verdaderamente Espíritu Santo, como también nuestro Señor, mientras enviaba a sus discípulos a predicar, dijo, vayan, enseñen a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que la gente que niega que Mateo 28, 19, basado en los escritos de Eusebio, dicen que él no lo citó, quedarán perplejos con esta cita de Eusebio de Cesarea. Por eso que les vengo diciendo a ustedes que hay que estudiar, que hay que leer. La cita de Atanasio también está en la página 28 sobre los concilios de Alminum y Seleucia, que él escribió, y ahí se va a mencionar todo esto. Muchas gracias, bendiciones por estos minutos, por estos 20 minutos, en 20 minutos resumen, 20 minutos. Luego viene un segundo video más. Apóyenos en nuestro canal de YouTube, Generación de Avivamiento y Reforma. Síganos ahí en Facebook, compartan esto, señores, porque esto es maravilloso, manejar esto, que nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Entre las citas que hemos mencionado están las citas de Eusebio, está la Didache, que menciona que la persona tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Eso está en la Didache 1. Está la cita de Tasiano también, brillante, la cita de Tasiano. Tertuliano, que menciona esa cita. Dice Tertuliano, después de su resurrección, él prometió en un juramento a sus discípulos que él les enviaría la promesa de su Padre. Y finalmente él les mandó a bautizar en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Está la cita de Orígenes, que es brillante, que ya la hemos mencionado. Dice Orígenes, porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Y ahí va a mencionar eso ahí. Cipriano de Cartago y Atanasio. Les bendigo, un abrazo desde aquí, feliz noche. Muchas gracias.